nuestro presidente, el ingeniero Eder López García, quien precisamente está en la mesa. También nos acompaña Marisol Zaragoza Silva, ella es regidora de Santa Clara. También Alfredo Cáceres Ornelas, quien es parte del equipo también de aquella zona del estado de Michoacán. Más adelante el ingeniero Eder nos dirá de qué se trata la incorporación de estos dos elementos, y además más adelante se estará también incorporando con nosotros la diputada Luz María García García. Para dar inicio con esta rueda de prensa, le damos la palabra al ingeniero Eder López García, presidente del PES Michoacán. Buenos días, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos después de varias semanitas que no nos hayamos visto por diferentes motivos. Bueno, tenemos varios temas que abordar. Primero que nada, quiero comentarles, nos va a acompañar también nuestra diputada, viene un poquito atrasada, pero en cuanto llegue se va a incorporar aquí directamente a la mesa. Y saludo con mucho gusto a nuestra amiga Marisol y también aquí a Alfredo, que me están acompañando en esta rueda de prensa. Y ahorita vamos a mencionar el punto por el cual los invitamos y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Pero bueno, esto no lo traía anotado antier que estábamos preparando la rueda de prensa, pero quiero rápidamente tocarlo porque amanecimos con esa noticia. No sé si algunos lo escucharon. Ahí le pido a Lalo si puede poner rápido eso. Nada más quiero hacer mención rápido porque me llamó mucho la atención en la mañana que lo escuchaba, no lo podía creer. Hoy el Reforma está publicando que en una de sus portadas que en los libros de quinto año de primaria se les pedirá a los niños maquetas con penes en estado normal y erectos, así tal cual, y de vaginas menstruando. Quiero decir que desde cuando yo he querido hacer una rueda de prensa hablando únicamente aquí con ustedes sobre la ESI, sobre la educación, esta llamada educación sexual integral. Desafortunadamente, y como sabe el gobierno de varias barrabasadas que vienen en esta llamada educación sexual integral, no han querido filtrar información. Ha sido una lucha constante de organizaciones nacionales, incluso internacionales, que han estado pidiendo reiteradamente al gobierno de México, a la Secretaría de Educación Pública, información sobre los nuevos contenidos de la llamada educación sexual integral, contenidos que no han querido revelar, no han querido hacer públicos y que incluso han dado la batalla legal para negarse a contestar las requisiciones de padres de familia, de organizaciones nacionales, internacionales. Y bueno, es por este tipo de cosas. Poco a poco se empezarán a filtrar sobre muchas de las barrabasadas que viene en esto que se le denomina educación sexual integral. México es uno de los países del continente americano que apenas le está entrando a este tema. España es un país que ya está metidísimo en esta cuestión. Hay varios países en Latinoamérica que también ya están metidos en estos temas, y si México sigue avanzando en esto, si México sigue adoptando estas doctrinas, pues muy pronto vamos a estar viendo también lo que en algunos libros de texto, por ejemplo, allá en el sur de nuestro continente, pues con imágenes tratando de educar a los niños, muestran cómo existen niños con vulva, le llaman ellos, y niñas con pene. Van a empezar a tener sesiones en las aulas que le llaman ellos experimentales para que los niños conozcan sus propios cuerpos, en donde, bienvenida diputada, adelante, en donde pues van a enfrente de sus compañeros a tocar sus partes nobles, llevándoles drag queen para que les enseñen cultura de la educación sexual, en fin, una serie de cosas que ya se ven en otros países y que así empezó cuando entró la famosa educación sexual integral, que hoy muestra una de sus cosas uno de los diarios más importantes del país, que es en este caso el Reforma. Desde acá, desde el PES, yo quisiera alentar a los padres de familia michoacanos a que no permitamos que el Estado hipersexualice a nuestros niños en nombre de una supuesta educación. A los niños hay que dejarlos ser niños. Estos temas no son las maneras de enseñarse
pareciera que los que generan estos contenidos no se dan cuenta del público al que están atendiendo, del morbo o la forma en que los niños pueden atacar o pueden terminar por entender este tipo de enseñanza. Y lo más grave del asunto es que lo hagan aún en contra de padres de familia, ocultando información, no queriendo decir realmente cómo vienen las cosas, justo porque saben que va a ser una bomba y no va a caer bien en la sociedad, como lo que hoy ha filtrado justamente el Reforma. En el PES nos vamos a dar a la tarea, y aprovechando aquí que está nuestra diputada, para buscar a los colectivos de padres de familia aquí en el estado de Michoacán, para abordar esto. Vamos a tratar de entablar diálogo profundo con ellos, con ellas, para revisar todo lo que viene en el nuevo modelo de la llamada educación sexual integral y tratar de plantear acciones en donde creamos que es conveniente, en conjunto, insisto, con los padres de familia y con el legislativo, para beneficiar la protección de nuestras niñas y nuestros niños ante estos intentos de enseñanza ideológica, no es de otra forma, de esta enseñanza ideológica, pero también para defender los derechos de los padres, que tenemos mucho que decir con respecto a estos temas, y por supuesto también para las familias en general. Bueno, quería iniciar con esto porque no lo traía en el radar, pero fue uno de los temas que en la mañana me llamó poderosamente la atención. Bueno, pasando a otro tema, también que añadimos apenas el día de ayer, bueno, en la noche, es importante mencionarlo porque ustedes seguramente están el día de hoy, recapitulando la noticia de que el INE ha dado a conocer los lineamientos sobre las campañas, pues es que no hay otra manera de decirlo, las campañas que están llevando los diferentes aspirantes a coordinar quién sabe qué cosas, tanto del frente opositor como del lado de la Cuarta Transformación. Y bueno, dentro de las cosas que menciona en los lineamientos del INE es que no es necesario que los aspirantes dejen sus cargos o pidan licencia demasiado tarde, de que el tope de campaña para ellos es más o menos de 34 millones de pesos por aspirante, demasiado tarde porque Morena ya había puesto su propio tope de campaña, que es de 5 millones de pesos, y bueno, algunas otras, bueno, importante también, y que les pide que baje su publicidad colgada hasta el día de hoy, principalmente en bardas y espectaculares, pues también demasiado tarde, ¿no? Bueno, a la par de ello, ayer Morena da a conocer el gasto de sus corcholatas, y el gasto más o menos oscila entre 1 millón y 1.6 millones de pesos, ¿no? El que más ha gastado, que en este caso es Claudia Sheinbaum. A ver, yo lo primero que quiero decir sobre este tema es, ¿ya para qué toma cartas en el asunto el INE? Toma cartas en el asunto. ¿Ya para qué? O sea, el proceso de promoción de estos aspirantes empezó hace más de un mes, sin contar que muchos de ellos se han venido promocionando desde hace varios meses, años incluso. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué le entraba al INE a mitad o poco más de mitad del proceso, y que falta menos de un mes para que acabe el proceso? A mí me parece totalmente ridículo. En este tema el INE totalmente se vio sin autoridad. El INE permitió que jugaran con la ley enfrente de su cara y que no dijera nada o que dijera muy poco, y que lo que pretende decir lo diga demasiado tarde. No funge como árbitro electoral, al menos en este tema le quedó grande el saco, no fungió como árbitro electoral. Por eso es que hemos dicho muchas veces aquí en el PES que el INE sí se toca. Esa campaña que se trae de que el INE no se toca, no, el INE sí se toca. Necesita una reforma urgente, profunda, que realmente les dé las facultades de árbitro electoral y no la vacilada que están haciendo ahorita, en donde se ríen en su cara de las propias leyes que ellos ponen a tiempo o a destiempo. A las corcholatas, con todo respeto, tanto de un lado como del otro, pues que les queda su abuelita lo que han gastado y que están publicando, y el INE, que parece ser que también les cree, ¿no? 1.6 millones, bueno, hablemos del caso de una de las corcholatas, que es el que menos ha gastado y es el que más espectaculares veo en todo el país. Apenas yo acabo de ir a Tijuana, si vi por lo menos 40 espectaculares de él, fueron pocos. Hace 2 semanas estuve en Jalisco, en Guadalajara,
si vi por lo menos 60 espectaculares, fueron pocos. Hace menos de un mes estuve en Nuevo León, en una parte de la carretera de las más importantes de Nuevo León, donde hay un montón de espectaculares, la mitad eran de él. Y ha gastado 1.2 millones de pesos, ¿no? Porque se lo crea a su abuelita, ¿no? Y el INE, que yo creo que también se lo va a creer. Y que les crea, pues, que ese cuento, ¿no? De que el pueblo pobre, bueno y sabio les paga alegremente sus campañas, ¿no? Y ponen de a pesito, de a 50 centavos para muchos de ellos que no tienen qué comer, pues yo creo que ven muy importante estar colgando espectaculares y estar pintando bardas y haciendo mítines en donde la gente se moja y acude pagando su propio pasaje, ¿no? Y se gasta 2, 3, 4 horas de su tiempo, rentan un autobusito, todos se cooperan para llegar ahí voluntariamente. Digo, pues a quienes le quieren ver la cara, se la ven entre ellos, ¿no? A menos al PES no se las ve. El INE, muy respetuosamente, yo digo que mejor, en lugar de estar haciendo el cuento de querer arbitrar lo que ya no pudo arbitrar, que es este proceso de promoción de campaña o de precampaña o de como le quieran llamar, debería mejor estarse preparando para lo que viene, porque es claro que las corcholatas van a seguir promocionando sus imágenes en el ínter entre que acabe esta campaña y empiece la campaña electoral. O sea, esto está claro. Acabando esta campaña van a definir a un precandidato. Todavía no empiezan las precampañas, eso va a ser en septiembre. De septiembre hasta enero, febrero que empiezan las precampañas, ¿ustedes creen que se van a quedar sin hacer nada? Por supuesto que no, van a seguirse promocionando. El INE debería estarse preparando para ese momento. ¿Cómo va a atajar ese momento, digamos, en el lapso entre que acaba esta campaña y empieza la precampaña? Y después, cuando acabe la precampaña y empiece la campaña, que es más o menos de febrero hasta abril, se van a seguir promocionando. ¿Y el INE qué va a hacer? Entrarle igual hasta la mitad más o menos del proceso para decirles, ¿qué creen? Ya tengo las normas de cómo decirles que tienen que justificar sus gastos y demás. Pues no, debería mejor, en lugar de estarle jugando al querer arbitrar lo que ya no arbitró, debería mejor de prepararse para esos tiempos, porque está claro, insisto, que los aspirantes, que las corcholatas van a seguirse promocionando y van a, por decirlo suavecito, a seguir jugando al límite de la violación de la ley electoral, ¿no? Pero nada más, por decirlo suavecito. Ahora, pasando a un punto ya interno de parte del PES, parte de los motivos por los cuales no pudimos tener ruedas de prensa, de hecho ese fue el motivo en todas las ocasiones, en las semanas pasadas, es porque me ha estado tocando salir a diferentes lugares. En algunos de estos lugares incluso también me ha acompañado nuestra diputada, y bueno, yo anuncié ante ustedes que íbamos a estar en Tijuana, íbamos a tener allá una reunión plenaria, toda la dirigencia del PES a nivel nacional, y entre otras cosas íbamos a platicar la ruta de lo local en los estados donde tenemos registro, que son hoy en día 16 estados, 15 estados, y estamos trabajando en 6 para llegar con 20, 21 registros locales a nivel nacional en la siguiente elección, y también la ruta de lo que haremos de hacer en lo federal. Y bueno, debo decirles que la verdad fue una reunión, una intensa reunión, una serie de reuniones, de actividades durante 3 días muy apretadas, con mucho trabajo, en donde tuvimos la oportunidad de conocer casi a todos, o platicar, en mi caso ya conocí a varios de ellos, platicar, ver nuevamente a casi todos los aspirantes a la presidencia de la República, tanto de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, como del PAN, PRI, PRD, e incluso también de Movimiento Ciudadano, ¿no? Fue grato poder compartir ideas con ellos. Todos los aspirantes fueron duramente cuestionados por varios de los militantes del PES, no nos guardamos nada. Entre ellos, pues justo les interrogábamos esto, ¿no? ¿No les parece exagerado estar desde ahorita prácticamente en campaña abierta y que estemos jugando con la legislación electoral? Y bueno, la verdad es que fueron duramente cuestionados, y lo cierto es que yo creo, hablo a título personal, pero también en voz de varios compañeros con los que platiqué allá, nos cambió la imagen de muchos de ellos, para algunos de ellos positivamente, para otros un poquito negativo.
Me parece que el fenómeno, que apenas ahí en Tijuana, pues digamos, tenía unos cuantos días antes de que estuviéramos allá, de que empezara a generarse el fenómeno de Xóchitl Gálvez, cambia el escenario profundamente en lo político, principalmente en el bloque opositor. Pero en general, digo, la verdad es que fue un ejercicio muy interesante en donde se tomaron ciertas decisiones que todavía caen en el ámbito de lo general. Las decisiones que se tomaron es, número uno, esperar las definiciones de cada uno de los bloques, en este caso, y de Movimiento Ciudadano. Unos de ellos ya anunciaron que en septiembre van a dar la definición de sus candidatos. Movimiento Ciudadano ya salió a decir que ellos se van a esperar hasta los procesos que marca la ley, que eso tendrá que ser más o menos por ahí de diciembre, enero. Y nosotros, al no poder llevar un candidato propio a la presidencia de la República, y con la opción de apoyar a alguno de estos aspirantes, habremos mejor de esperar hasta el momento en que definan candidatos y entonces nos volveremos a reunir como partido para tomar una decisión. El dirigente ha dicho que muy probable, el dirigente nacional, el doctor Ugueric, ha dicho que muy probablemente en el mes de septiembre, a finales de septiembre, el PES pueda tener ya una decisión, primero, de si sí va a apoyar a un candidato, que eso todavía no es un hecho, es una posibilidad, pero no es un hecho, y dos, si fuese el caso y si apoyamos, ¿a qué candidato o candidata sería, ¿no? Eso es parte de los acuerdos que se tomaron. Y el segundo, para abordar el tema de lo local, fue el hecho de plantear la necesidad de dejar que cada estado corra más o menos en su propia lógica, más o menos en su propia ruta. Cada estado vive una condición totalmente diferente, no es lo mismo lo que vivimos aquí en Michoacán que lo que viven allá en Baja California. Incluso las condiciones del partido son distintas. En Baja California somos segunda fuerza política local, bueno, eso cambia muchas cosas, por lo cual se instalará a partir de ya mesas de diálogo permanentes entre la dirigencia nacional y los estados para definir la ruta de lo local, en donde muy probablemente cada estado tome una ruta distinta. Probablemente algunos compaginemos entre estados, pero cada quien finalmente asumiendo las responsabilidades en cuanto a las características diferentes que tenemos tanto de partido en esos estados como en el ámbito general político. Así que, bueno, ahí sobre el tema de Tijuana, un fin de semana después tuvimos aquí en Morelia una reunión estatal donde convocamos a gran parte de nuestra estructura a nivel estatal, principalmente a nuestros dirigentes. Y lo que quisimos hacer en esta reunión fue informarles sobre lo que platicamos allá en Tijuana y también quisimos hacer algunos sondeos. Y algunas cosas aquí las quiero compartir para que ustedes las conozcan. Por ejemplo, hicimos sondeos a mano alzada. Uno que me llamó poderosamente la atención fuimos mencionando, primero preguntarles a los amigos si ellos quisieran apoyar a algún candidato a la presidencia de la República o preferirían no hacerlo. Prácticamente todos votaron que a mano alzada, insisto, y esta votación no tenía ningún tipo de vinculación directa para alguna acción partidista, era simplemente platicar y conocer lo que estaban pensando nuestros dirigentes. Prácticamente todos dijeron, sí, creemos que tenemos que apoyar a algún candidato. Luego después nos fuimos nombre por nombre y me llamó mucho la atención porque, insisto, yo creo que antes, si hubiera sido esta reunión antes del fenómeno de Xóchitl Gálvez, muy probablemente pues, estaríamos hablando únicamente de los aspirantes de Morena o del bloque oficialista. Ahora que se mencionó esto, pues yo hasta alcancé a ver un poquito de mayoría en la gente que alzó la mano, mostrando su simpatía por el proyecto de Xóchitl Gálvez. Pero también muchos compañeros levantando la mano por ejemplo, Luis Donaldo Colosio como una posibilidad, que también a mí me llama poderosamente la atención, Claudia Sheinbaum, etcétera. La verdad es que el voto estuvo bastante dividido, hubo votos para todos,
quiere decir que hay una diversidad de pensamiento al interior del PES aquí en Michoacán, y bueno, pues en la lógica de lo que se planteó a nivel nacional, así también lo dimos a conocer aquí a nivel local, diciendo que esa decisión va a ser en unidad con la dirigencia nacional y que se tomará en su tiempo. Pero para nosotros era importante realizar este ejercicio porque dijimos que íbamos a tomar en cuenta la opinión de todos los compañeros y así lo estamos haciendo. Y luego después, la segunda cosa importante que se tocó, que también fue una votacioncita a mano alzada, era esta cuestión de si el partido, ellos pensaban si debería de ir en coalición o no. Y debo decir que la mayoría, por lo menos unas 3/4 partes de la gente que estaba ahí presente, opina como yo, lo cual pues me da hasta cierto punto tranquilidad de que mi termostato, ¿no?, de que mi radar no estaba tan jodido. Sí tenía más o menos el pulso de cómo estaba la estructura a nivel estatal del PES con los recorridos que he venido haciendo en todos los municipios, ¿no? La mayoría piensa que debemos ir solos, ¿no? Es una decisión que, insisto, todavía tampoco hemos tomado, seguiremos platicando, y que después de la definición nacional, es decir, si vamos a apoyar o no a un candidato y en todo caso a quién sería, vendría lo local, y pensamos que en el mes de noviembre, diciembre, estaremos tomando esa gran decisión, ¿no? De si iremos solos o si iremos en alguna coalición, o posiblemente abramos el espacio yendo en alguna candidatura común, como también se está explorando. Bueno, yo quería dar a conocer este punto también sobre las reuniones en Tijuana y aquí a nivel estatal. Bueno, como penúltimo punto, quiero ahora sí tocar el tema por lo cual les pedí tanto a la diputada como a Marisol, la regidora allá en Salvador Escalante, como también al compañero Alfredo, que nos acompañaran el día de hoy. Y ese motivo es porque la verdad estamos muy contentos de que regrese a casa, porque esta siempre fue su casa, la regidora Marisol Zaragoza, y con esto podamos sumar ahora ya 18 regidores dentro de las filas del PES, fuera de los 5 municipios que gobernamos, sin contar los otros 3 que ganamos con ellos y que nos traicionaron. Pero hoy ya con la incorporación de Marisol tendríamos 18 regidores, regidoras en el interior del estado, en municipios en donde no ganamos, insisto, pero alcanzamos a meter alguna regiduría. Rápidamente comentarlo, Marisol es una persona que viene trabajando con el PES desde hace ya varios años, estuvo trabajando desde el proceso electoral del 2018, previo a eso obviamente compitió, estuvo en la fórmula de entonces nuestro candidato allá en 2018, y veníamos también trabajando para el proyecto del 2021. Desafortunadamente, pues así como son las cosas, hubo en medio un sujeto que nos traicionó, que estuvo mintiendo para allá y para acá, que nos generó distancia, y eso llevó a Marisol a tomar la decisión, que a la distancia hoy digo fue una decisión correcta. Tomó la decisión de separarse del PES momentáneamente, por lo menos, ahorita ya concretando su regreso, y compitió por las filas de RCP, fue parte de la planilla de RCP. Marisol llega a la regiduría, les fue muy bien, fue mucho mejor que al PES, debo decirlo, allá en Salvador Escalante, y bueno, después, y aprovechando de la buena amistad que tiene la diputada con Marisol, fue la diputada quien se dio a trabajar para platicar con Marisol y que pudiera hoy estar nuevamente en las filas del PES. Así que yo estoy muy contento de que vuelva a regresar, insisto, a la que siempre fue su casa. Estoy contento también en ver cómo ha crecido Marisol y su equipo de trabajo allá en Salvador Escalante, y estoy contento de que el PES fortalezca su proyecto en un municipio que además es un municipio muy importante para el estado de Michoacán. Así que, si me permiten, primero quisiera darle el uso de la voz aquí a la diputada para que nos hable un poquito más del tema, y después aquí a los compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarles como siempre. Ya los extrañaba un poquito, mucho. Un gusto, pues sí, bueno, después de todo lo que ha comentado Eder, yo quiero mencionarles que sí, Marisol, amiga, estuvimos trabajando juntas precisamente en el 2018, estaba ella dentro de la planilla del candidato en aquel entonces, y bueno, ella siempre muy movida.
trabajamos mucho, yo era coordinador movimiento sectorial, hicimos mucho trabajo. Y bueno, pues después ustedes saben, en el 21 andaba yo en Coahuila y supe que ella se había retirado, me llamó, me avisó, me dijo cómo estaban las cosas, la entendí, pero pues ahora nos buscamos, platicamos y estamos ahí levantando nuevamente el partido ahí en Salvador Escalante. Me da mucho gusto que estés de regreso, Marisol, siempre bienvenida a la que es tu casa. Ella siempre mencionaba que se veía con un corazón moradito, ¿verdad? Entonces, es una mujer con una ideología muy afín al partido, una mujer siempre creyendo en la familia, en los valores, en la vida. Entonces, pues la estábamos esperando y está en casa. Y bueno, también aprovecho, Eder, para comentar, agradecer de verdad el acompañamiento ahora que tuvimos el conversatorio de adicciones, nos fue muy bien. La verdad hay muchas inquietudes, tanto en centros de rehabilitación que no se han regulado. Ayer fui a visitar otro centro que está muy contento porque ya me comentan que ya tenían casi 20 años trabajando y no estaban regulados, y que gracias al trabajo que estamos haciendo, pues mi equipo legislativo, la parte legal, ya los ayudaron. El día de hoy ya cuentan con sus papeles en orden, es el de Restauración y Fortaleza, el centro de rehabilitación. De verdad estamos muy contentos porque están haciendo un buen trabajo, me gustaron sus instalaciones, renovación, no es restauración, es renovación. Están trabajando muy bien, tienen 3 centros de rehabilitación, todos muy, muy bonitos, tienen áreas verdes, áreas deportivas. Los chicos, tuve la oportunidad de platicar con los chicos, se veían muy animados. También hago mención de que en algunos centros de rehabilitación no me dan como la facilidad de platicar con los muchachos, se nota que hay ahí cierta contención y bueno, eso también yo lo he reportado a la COEPRIS. Yo voy en plan amistoso y sobre todo darles algunas indicaciones, asesoría. Y bueno, también muchos de ellos, aún si están haciendo las cosas mal, me dicen cómo podemos mejorar, por algo me invitan, y varios de ellos, aunque yo he visto esa contención con los chicos, ya al salir platico y les digo, bueno, yo sentí como que los tienen reprimidos, lo platicamos, lo dialogamos, y creo que la mayoría, la verdad, la mayoría han sido muy accesibles y me dicen, ¿sabe qué? La vamos a volver a invitar y van a ver, va a haber otra cosa. Entonces, los centros de rehabilitación son importantes, pero tienen que hacer un trabajo bien, un trabajo cumpliendo la legalidad, las normas y sobre todo dándole las facilidades a las familias para que puedan entrar a visitarlos, ¿sí? Por salud emocional no pueden reprimirles la entrada, el acceso, ellos tienen que convivir con los familiares. Yo sé que muchas veces manejaron el ver a los familiares, pues luego iban a, como dicen ellos, a llorar y a quererse ir. Sí, sabemos que es una enfermedad, es una adicción, pero no les pueden reprimir en ese sentido, la norma no lo permite. Ellos tienen que tener la facilidad de platicar con sus familiares y seguiremos trabajando, fortaleciendo esto y sobre todo pues porque esta lucha contra las adicciones tiene a un Michoacán muy mal, en unas condiciones muy mal. Hay mucho más drogas, todos lo sabemos, y seguiré en este trabajo por el bien de las familias de Michoacán. Y bueno, pues nuevamente, bienvenida Marisol, y seguimos aquí a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecerte, Eder, por la oportunidad de estar aquí en lo que es nuestra casa, el PES, y de manera particular a usted, diputada, platicarles un poquito. A la diputada Luz, es una de las primeras personas que yo conozco cuando empiezo activamente en el mundo de la política. Para mí representa una persona de motivación, de inspiración para poder continuar trabajando, siempre defendiendo sus convicciones, al igual que yo, entonces pues nos identificamos.
Ahora que en su gestión de diputada, pues igual como a todos los políticos, pues nosotros los vamos siguiendo a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Yo he seguido su trabajo, estoy convencida de que ha tenido una importante labor, no solamente política, sino también social, en favor de nuestra sociedad, de todos los michoacanos. Recalcando lo que ella menciona acerca de los centros de rehabilitación, es una parte medular de nuestra sociedad atender este sector, ya que nuestros jóvenes cada vez a edades más tempranas están cayendo en estas adicciones que les echan a perder su vida. Es una de las razones por las cuales yo me sumo al proyecto de la diputada, a continuar en el partido, a regresar a esta casa que es el PES, con la firme convicción, se lo reitero el compromiso, con la firme convicción de trabajar para el partido, para trabajar para este partido, para mi municipio, para las próximas elecciones que vienen en puerta y hacerlo crecer. Aún no sabemos todavía quiénes serán nuestros candidatos ni las definiciones políticas, pero pues tenemos que enseñarnos a ir unidos, a disciplinarnos. Es algo que he aprendido a lo largo de estos años, de esta carrera política, y pues sea cual sea la decisión, voy a apoyar al proyecto, a mi casa, siempre con la convicción de hacerlo crecer, de trabajar en beneficio de mi pueblo, de mi sociedad, de mi gente, sobre todo de Santa Clara del Cobre, ya que yo quiero mucho a mi pueblito, yo me siento parte importante de mi municipio y estoy con las ganas de trabajar para ellos y en favor de ellos a través de la plataforma política que es el PES, y con el respaldo de mi diputada, la licenciada Luz María, y de nuestro dirigente, el licenciado Eder. Y pues muchas gracias y pues vamos a trabajar. Y bueno, para finalizar este penúltimo punto, yo creo que nos ponemos de pie. Les quiero también otorgar, a la par de que se integra nuestra regidora como regidora del PES, también hemos decidido pedirle que nos ayude a coordinar los trabajos en ese importante municipio del estado, Salvador Escalante, los trabajos del partido. Entonces, primero hago aquí entrega el nombramiento como secretario general del comité en Salvador Escalante a nuestro compañero Alfredo Cázares Ornelas, y como presidenta a Marisol Zaragoza Silva. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Pues confiamos de verdad de que con el liderazgo de Alfredo, de Marisol, allá el municipio de Salvador Escalante sea un municipio ganador para el PES. Y bueno, ya como último punto, pero no el menos importante, para mí quizá el más importante, no había tenido oportunidad de platicar con ustedes, medios de comunicación, en rueda de prensa, después del trágico suceso de el asesinato artero hacia la figura de don Hipólito Mora, que fue además nuestro candidato a gobernador en las pasadas elecciones. Antes de comentar lo que quiero decir, la verdad a mí, bueno, se los platico así tal cual. El área de comunicación del partido, después de que pasó este tema, me sugería que yo tomara micrófonos al respecto del tema. Ellos me decían su argumento que era una voz autorizada, su servidor, una voz oficial, vamos a decirlo así, para poder hablar políticamente de los últimos meses, quizá años, de don Hipólito Mora.
y eso pues porque fue nuestro candidato a gobernador, porque fui yo quien lo convenció para entrar a la candidatura, y porque fui yo quien caminó la campaña con él y conviví con él 24/7, pues meses, muchos meses. Y a pesar de lo que algunos medios de comunicación pudiesen pensar, incluso en algunos momentos reportar que no había buena relación entre Hipólito y su servidor, la verdad es que no es cierto. Había una relación de respeto, hubieron diferencias, como es normal, pero yo siempre lo consideré mi amigo hasta el último de sus días, y yo sé que él también a mí, y así me lo hacía saber cada que nos veíamos y cada que platicábamos. Yo decidí no hacerlo. Hice un posicionamiento únicamente en redes sociales, inmediatamente cuando todavía estaba la especulación de si sí había sido asesinado don Hipólito. Descolgué el teléfono, le marqué a su hermano, y su hermano me dijo: estoy al lado de donde fue el suceso, estoy viendo a Hipólito, estoy viendo la camioneta. Es cierto, mi hermano, con otras palabras más fuertes. Yo creo que fui de los primeros michoacanos que me enteré así, digamos, de fuentes cercanas, certera, antes de que saliera el reporte oficial que don Hipólito había sido asesinado, y vine al comité, grabé rápido un video y fue todo lo que hice. Después, únicamente por atención a los medios de comunicación, respondí cada una de las entrevistas que me hicieron con mucho respeto, y también acudí a los diversos paneles que me invitaron, sin yo buscar a nadie, que me invitaron para platicar sobre el tema. ¿Por qué decidí hacerlo así? Porque no quería, en un tema tan complicado, en un tema tan sensible, ser un oportunista político. Y lo digo porque sí surgieron varios oportunistas políticos. Lastimosamente, después del suceso de don Hipólito Mora, le salieron amigos a don Hipólito hasta por debajo de las piedras. No voy a mencionar nombres, pero de varios de ellos yo sabía por don Hipólito que no los consideraba ni de cerca amigos. Es más, algunos de ellos eran hasta rivales. Y pues a mí me sorprendió que ni yo, que para el área de comunicación me decía, y varios medios de comunicación me decían, pues tú eres la voz autorizada. Yo no lo quise hacer por respeto a su memoria, y otros, pues hasta en medios nacionales, ¿no? Salieron, se fueron a México, anduvieron hablando del tema y demás, buscando las entrevistas, no que los buscaran, buscando las entrevistas, y me parece terrible, me parece trágico que se aproveche el dolor de una familia, un suceso tan lamentable, doloroso para los michoacanos, para México en general, por el beneficio político personal de algunos cuantos. Dicho lo anterior, y antes de ya decir lo último que quiero decir respecto del tema, quisiera que por respeto, por lo menos los que estamos de parte del PES, si nos pudiéramos poner de pie y rendirle un minuto de silencio en memoria a nuestro amigo don Hipólito Mora Chávez. Descanse en paz nuestro amigo don Hipólito Mora Chávez. Estamos mal en seguridad. A pesar de las cifras que se manejan desde el gobierno del estado y el gobierno federal, las mismas cifras nos dicen que en 2022 Michoacán fue el cuarto lugar nacional con más homicidios dolosos,
con un total de 2.292. Y también ese año, el 2022, fue el cuarto año más violento para Michoacán en los últimos 12 años. Esta misma semana, apenas hace unos días, se dio cuenta a través de medios de comunicación un enfrentamiento allá en el municipio de Sinapecuaro. Por cierto, quiero aclarar, bueno, y también hubo una quema de vehículos. Algunos medios de comunicación decían que había sido en Indaparapeo, en Sinapecuaro y en Álvaro Obregón. Yo me comuniqué con el alcalde de Álvaro Obregón, me dijo que en Álvaro Obregón no pasó nada, todo fue en Sinapecuaro, pero por alguna razón, no sé, quizá porque es la carretera que conecta para allá, se ha dicho que también ocurrieron los sucesos en el municipio de Álvaro Obregón, y no, en Álvaro Obregón no pasó el suceso, fue en Sinapecuaro. Y bueno, ya ni hablar de lo que ahorita acabamos de comentar, el caso de don Hipólito Mora. Quiero decir con mucho respeto que siento un gobierno indolente ante este tipo de sucesos. El gobernador se dio a conocer para muchos mexicanos que no lo ubicaban, que no lo conocían, ante la reacción del asesinato de don Hipólito Mora Chávez, y no lo digo yo, ahí sacaron hasta encuestas al respecto del tema, de la percepción de los mexicanos de la reacción del gobernador, una reacción totalmente fría, una reacción totalmente indolente, una reacción pues ni siquiera bien calculada, pero vamos a decirlo así, calculadora, muy política, que yo siento que no nos representa en el ánimo en el que estamos los michoacanos, las michoacanas, y tampoco los mexicanos, las mexicanas. Y bueno, eso fue a nivel nacional, pero los que vivimos aquí en Michoacán hemos visto esta reacción del gobernador y de su gabinete, no una, varias veces, ante situaciones delicadas, complicadas, incluso como es el caso de las adicciones, el trato con los municipios, que por cierto al PES no le ha ido muy bien, que digamos, con el gobernador, ha tenido una reacción así, es así, fría, calculadora, indolente, lamentable. Desde el PES nosotros le queremos pedir respetuosamente, porque siempre ha sido así, siempre es en el ánimo de sumar, no descalificar y gritar y tirar sombrerazos. No nos interesa ser amigos en política, nos interesa que las cosas se hagan bien, y por ello queremos exhortar, pedir respetuosamente al gobernador, al gobierno del estado, que el PES quiere un gobierno sensible y un gobierno sincero, que nos represente como michoacanas y como michoacanos en lo que sentimos, sobre todo en este tema tan complicado que vivimos de inseguridad. Los números alegres, los rostros duros y las palabras frías no ayudan en nada a este Michoacán tan lastimado. Ojalá podamos ver en este gobierno, en algún momento de este gobierno, eso que nos prometió Morena y sus aliados en campaña. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la República del Amor? ¿Se acuerdan cuando dijeron abrazos, no balazos? Ojalá que esa leyenda de abrazos, no balazos, aplique no para los delincuentes, aplique para los ciudadanos, que cuando necesitamos ver a un gobierno empático, a un gobierno que se alíe en el sentimiento, en el sufrir de las y los michoacanos, allá apliquen los abrazos, y que esa República del Amor de la que tanto pregonó el presidente de la República y de la cual, como el gobernador que tenemos, Alfredo, pues ha sido uno de sus discípulos y ha estado con él respaldando su proyecto desde hace ya muchos años, pues tome esta premisa de campaña, esta premisa de gobierno que tenía Andrés Manuel, que era la República del Amor, y la aplique para un Michoacán, insisto, tan lastimado, michoacanas y michoacanos que estamos sufriendo la violencia y la inseguridad de nuestro estado todos los días. Y bueno, con esto terminamos la rueda de prensa y abrimos espacio para preguntas y respuestas si las hubiera. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta por parte de los medios que nos acompañan? A ver, aquí con Rafa, te paso el micro. Nada más preguntarte, Edel, ya claro el asunto y la posición del Partido Encuentro Solidario en torno pues a la reunión de ayer del INE, pero el tribunal también ha dejado las cosas muy a la saga, ¿no? O sea, es el tribunal el que va a determinar si, por ejemplo, esos 5 millones de pesos de las campañas disfrazadas, de campañas de posicionamiento, yo le digo campañas disfrazadas porque ese es el sentir de toda la gente, ¿no?
pues se van a ir a gasto corriente, se van a ir a gastos de partido político, o sea, no han dicho absolutamente desde pues el tribunal, y nomás el tribunal le dijo al INE, cárgate. Sí, bueno, ahí lo que ha pasado es que han venido pateando el bote porque nadie le ha querido atorar al tema. La verdad es que la responsabilidad de tomar cartas en el asunto desde antes era del INE, no del tribunal. El INE, pues, ¿qué hizo? Pateó el bote, se le echó la bola al tribunal, y también yo creo que, como tú bien comentas, también quizá en una actitud hasta irresponsable también del tribunal, en lugar de decir, a ver, bueno, no pudo el INE, nosotros resolvemos el tema, pues les dijo, no, ahora les ordeno que ustedes lo tengan que hacer, y así pasó más tiempo, y viene finalmente esta resolución del INE, ¿no? Ya planteando los topes de campaña y demás. Sí hay ya más o menos, según lo que yo leí en el acuerdo, sí hay ya más o menos claridad en cuanto a los topes de campaña, que así le pusieron además, y qué bueno que le pusieron así, porque pues es una campaña, esa es la realidad. Hablan, por ejemplo, de que de esos 30 y tantos millones de pesos, que es el tope que ellos establecieron, no los 5 que puso Morena, ellos pusieron 34 punto y algo millones de pesos por aspirante, ya sea del bloque opositor o del bloque oficialista. De esos 34, hablan de que pueden haber aportaciones por ciudadanos, estas aportaciones que todos han dicho que según han hecho todos los ciudadanos, por máximo creo que 570 y tantos mil pesos. O sea, un individuo, una persona puede hacer una aportación máxima por esa cantidad. Hablan de que ellos aspirantes pueden aportar a su propia campaña máximo un poco más de 2 millones de pesos, y hablan de que todo lo demás tendría que venir por gasto del partido. Entonces, sí ya viene más o menos establecido los temas, pero insisto, más que pensar que qué bueno que ya ahorita lo hicieron, pues ya para qué, o sea, demasiado tarde. Eso debió haber sido desde antes de que iniciara esta promoción de campaña, y bueno, pues es lo que tenemos y es con lo que van a restar estos últimos días. Lo que sí es interesante ver es si responden los aspirantes al mandato de que en 5 días a partir de hoy tienen que bajar todos los espectaculares y todas las bardas, todos. Yo creo que no lo van a hacer y tienen una salida mágica. Esa salida mágica es no sé quién los puso, ¿no? O sea, que se los crea, insisto, pues su abuelita y el INE, a ver si se los cree, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? A ver, por aquí. Líder, me llamó mucho la atención lo que usted dijo, la palabra campaña, y no significaría una aceptación tácita ya del INE de que estas campañas se permitirán, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, el hecho de que no esté permitido y que un órgano oficial encargado de regular toda esta situación, pues ya lo llame por su nombre, me llama la atención. Mira, lo que dijo el INE, y en teoría está legalmente establecido, es que los procesos internos de los partidos políticos, esos no están regulados y no deben de estar regulados por el INE. Es decir, procesos internos nos referimos a campañas de afiliación, que es una campaña también, campañas de afiliación, este procesito que se inventaron para seleccionar a un coordinador de X movimiento. Esos son procesos internos y no tendrían por qué estar regulados ante el INE. Y bajo ese argumento es que han venido pateando el bote de entrarle al tema de si deberían o no ellos regular el tema. Lo que vino aquí es las múltiples demandas de varios diputados, senadores, incluso de la sociedad civil, en donde, ya les pusieron musiquita, ya quieren que acabemos, en donde pues les metieron presión, más allá también de todo lo que se ha hecho en medios de comunicación, redes sociales, les metieron presión y definieron finalmente sí meterse a regular el proceso interno, que no deberían de regular, de los partidos políticos. Esa acción para mí, aparte de que habla de que se dieron ante la presión de todo esto que estoy comentando, creo que en algún sentido también hace pensar que aceptan que hay una campaña de promoción política, una campaña pues, ¿no? Una campaña electoral, vamos a llamarla así, en algún grado.
no lo van a salir a decir, no lo van a aceptar públicamente, pero insisto, si la ley marca que los procesos internos de los partidos políticos no deben ser regulados por el INE, solo deben de tener aviso de lo que hacen los partidos políticos, ¿por qué en este sí se meten? Pues porque yo creo que en el fondo están aceptando que no es un proceso interno per se de los partidos políticos y es más bien una campaña electoral, tal cual, ¿no? Insisto, no lo van a decir, pero yo creo que en el mensaje subliminal pues está bastante claro, ¿no? No les impide también, bueno, el INE va a checar el asunto de los recursos y va a estar al pendiente, tanto así que ya salió con esta cantidad de ahora de 34 millones de pesos, o sea, más de los 5 millones que se dan los controlados. México no está también para eso, ¿no? Tú decías, mexicanos pobres y que no comen desde al día, pero, pues bueno, también la ley como que le impide al INE entrarle de lleno al asunto porque las precampañas empiezan a sentir. Entonces ahí hay como un vacío total que nadie ha podido entender. Pues, bueno, constitucionalmente también tendría que haber una reforma, pero pues es muy tarde para eso. Sí, vuelvo al mismo punto. El asunto es que se estaba entendiendo esto como un proceso interno de los partidos políticos, que pueden tener sobre 1000 cosas, como una campaña de afiliación, una elección de un presidente nacional de partido, de un presidente estatal, de un comité directivo nacional, en fin, o sea, todo eso son procesos internos que el INE no regula, el INE nada más está atento y se les da aviso y en todo caso entra a arbitrar algo cuando hay algún tipo de demanda, impugnación, etcétera. De no serlo así, los partidos políticos somos libres, según lo dice la propia ley, para la realización de nuestras actividades ordinarias internas, siempre en el marco de la ley. ¿Qué dice en el marco de la ley con respecto a campañas electorales? Pues que no podemos hablar de voto, que no podemos hacer algún llamado a que voten por el partido, a cosas que tienen que ver ya directamente, digamos, con una campaña electoral. Fuera de eso se puede hacer lo que sea, siempre y cuando entre en el marco de la ley. El problema, insisto, no es ese, el problema es que se presentan impugnaciones, se presentan demandas, se habla en los medios de comunicación, en redes sociales, de una violación que todos veíamos a la ley, porque abiertamente se está haciendo una campaña electoral en muchos casos y sí ha habido fotos incluso en donde presentan denuncias en donde casi están pidiendo el voto, ¿no? Ante esto, pues el INE tuvo que tomar una decisión de si le entraba el tema o no. Yo creo que no debieron, esa es mi postura, ya muy personal, que no debieron de haberse metido a regular el proceso. En todo caso, si ellos sintieron o vieron o calificaron que efectivamente estaban ya transitando en una campaña electoral, tenían que entonces castigar, no llegar a querer medio arreglar las cosas, es castigar, porque están violando la ley. Y ahí, pues por eso no se quieren aventar el paquete, porque eso implicaría eventualmente incluso negarles el registro si es que ya quisieran ser candidatos a alguna de esas corcholatas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por ahí el compañero. Sí. Y por lo que yo he leído, los comentarios que ha habido ahí de que salió filtrado de lo que sucedió adentro y todo esto, yo lo veo como un regaño, como que fueron a regañar al INE los gobernadores, sobre todo de Morena, Laida Sansores, Durazo, Sonora, etc. Como a marcarle el paso, ¿no? Decirle lo que no debe hacer, con la queja de que le hayan dicho al presidente algunas, le hayan marcado algunas situaciones que no debía hacer. ¿Ustedes cómo lo ven? Con lo que se hayan dado los ejemplos. Bueno, a ver, rápidamente, el INE pasado, dirigido por Lorenzo Córdoba, tampoco era precisamente como que el mejor INE, ¿no? Había muchas irregularidades, muchos temas ahí que no cuadraban, incluso algunas de sus acciones perjudicaron directamente al PES, ¿no? Ya lo he comentado aquí en su momento cuando fue la aprobación de nuestro registro, y en fin, lo cierto es que, pues, ¿qué buscó el presidente de la República? La Cuarta Transformación, y lo intentó a través de reformas, finalmente no lo logró, pero ahora con el nombramiento de nuevos consejeros más o menos encamina el tema para allá, tener un INE muchísimo más a modo.
yo sí creo, sin hablar bien del pasado INE, porque creo que también tuvieron sus cosas, este nuevo INE sí está permitiendo cosas que quizá el pasado INE no hubiera permitido, como justamente esta cuestión de llegar a, en lugar de castigar, si es que así lo ve, que hay una violación al Código Electoral, castigar a los partidos políticos o a los aspirantes, pues matizar el tema y más bien entrarle a decir, no, pues vamos a poner reglas, aunque sea a mitad de camino, pero ahora sí vamos a ponerlas y vamos a vigilar las cosas. Eso quizá no hubiera pasado en el INE pasado. El INE pasado yo creo que a lo mejor sí le hubiera entrado pues más a esa posibilidad de llegar y castigar. Estoy especulando, no lo sé. Lo cierto es que, bueno, al menos así yo lo creo, es que hay un INE más a modo a la Cuarta Transformación. No quiero decir con esto que no tengamos un INE que no funciona, porque sí funciona. Creo que en términos generales es una institución importante para los mexicanos y para la garantización de nuestra democracia. Sin embargo, pues sí veo, a diferencia, insisto, del pasado INE, un objetivo logrado por parte de la Cuarta Transformación, que es un INE muchísimo más afín, muchísimo más a modo a los intereses de la propia Cuarta Transformación, o en este caso del presidente de la República. ¿Alguien más? De no ser así, les agradecemos mucho su presencia, los esperamos en la próxima convocatoria, que tengan todos un excelente día, hasta la próxima, gracias.